En lo profundo del bosque, donde los árboles formaban una barrera casi impenetrable contra el resto del mundo, existía un pequeño pueblo envuelto en misterio y susurros. Este pueblo, olvidado por el tiempo, apenas era conocido por aquellos que habitaban más allá de sus fronteras. Las casas, construidas en madera oscura y piedra, se alzaban en silencio bajo la sombra de los altos pinos que las rodeaban, como si guardaran secretos antiguos y oscuros. Pero entre todas las construcciones, había una que destacaba de manera especial, una mansión que, aunque abandonada y en ruinas, aún se mantenía imponente y llena de un aura inquietante. La mansión, cubierta por la hiedra y las enredaderas que se aferraban a sus paredes, había sido testigo de innumerables leyendas, cada una más aterradora que la anterior. Los habitantes del pueblo hablaban en voz baja cuando mencionaban aquel lugar, como si temieran que alzar la voz podría despertar los horrores que dormían en sus entrañas. Cuentan que, hace muchos años, una familia adinerada había vivido en la mansión. Eran personas reservadas, que rara vez interactuaban con los demás aldeanos, y su fortuna parecía provenir de fuentes desconocidas. Los más viejos del lugar recordaban haber visto a los miembros de la familia pasear por los jardines, siempre envueltos en un aire de misterio. La mansión, en su esplendor, era un lugar hermoso pero intimidante, con altos ventanales que parecían observar a los curiosos que se atrevían a mirar demasiado tiempo. Sin embargo, la felicidad en la familia era tan efímera como la niebla que solía cubrir el pueblo por las mañanas. Un trágico incidente, cuyos detalles se perdieron con el tiempo, los dejó marcados para siempre. Algunos decían que fue un fuego misterioso lo que consumió su alegría. Otros, más supersticiosos, aseguraban que la familia había hecho un pacto oscuro y que el precio de su riqueza fue demasiado alto. Después de aquel suceso, la mansión quedó vacía y la familia simplemente desapareció, dejando tras de sí una atmósfera pesada, casi tangible, que se adhería al lugar como una maldición. Los años pasaron y la mansión se convirtió en un lugar prohibido, un tema tabú entre los habitantes del pueblo. Sin embargo, no pudieron evitar notar cómo, con el paso del tiempo, la naturaleza parecía retomar lo que una vez le perteneció. La hiedra cubrió las paredes, los árboles crecieron más cerca, y el jardín, antes lleno de flores exóticas, se convirtió en un terreno salvaje y descuidado. Sin embargo, las historias no dejaron de circular. Aquellos que se atrevían a pasar cerca del lugar, especialmente al caer la noche, hablaban de ruidos extraños, susurros ininteligibles que parecían provenir del interior de la mansión. Los más valientes aseguraban haber visto sombras moverse detrás de los ventanales cubiertos de polvo, figuras espectrales que parecían esperar en silencio, siempre observando, siempre vigilantes. Estos relatos, lejos de ser simples anécdotas, comenzaron a formar parte de la identidad del pueblo, una advertencia para aquellos que osaran desafiar la oscuridad que habitaba en aquel lugar. La curiosidad, sin embargo, es una fuerza poderosa, y aunque muchos se estremecían solo con pensar en acercarse a la mansión, siempre había quienes deseaban desafiar lo desconocido. Pero la mayoría de estos curiosos no llegaban más allá del umbral de la entrada, donde un frío inexplicable los detenía en seco, como si una mano invisible los empujara hacia atrás. A lo largo de los años, solo unos pocos se atrevieron a cruzar esa barrera, y ninguno volvió para contar su historia. Esto no hizo más que alimentar las leyendas que rodeaban la mansión, convirtiéndola en el corazón oscuro del pueblo, un lugar donde la realidad y la ficción se entrelazaban de manera inquietante. Una noche en particular, cuando la luna llena iluminaba el cielo con una luz pálida y fantasmal, un forastero llegó al pueblo. Era un aventurero, un hombre joven que había escuchado las historias sobre la mansión y, en lugar de sentirse intimidado, sintió una atracción irresistible hacia el misterio. El aventurero, cuya vida había sido una constante búsqueda de emociones y descubrimientos,
No creía en las supersticiones ni en los fantasmas. Para él, la mansión era simplemente una vieja casa abandonada, un lugar lleno de historia y tal vez algún que otro objeto valioso. Armado con una linterna y un corazón lleno de valentía, se dirigió hacia la mansión, decidido a desentrañar el misterio por sí mismo. Los aldeanos, al verlo partir hacia la oscuridad del bosque, solo pudieron observar en silencio, sabiendo que intentar detenerlo sería inútil. A medida que avanzaba hacia la mansión, el aventurero notó cómo el ambiente se volvía más pesado, como si el aire mismo se resistiera a ser inhalado. El bosque, que durante el día era un lugar tranquilo y sereno, se transformaba en una entidad viviente durante la noche, con las sombras de los árboles alargándose como garras que intentaban atraparlo. Pero él no se dejó intimidar. Con cada paso que daba, se acercaba más a la mansión, y pronto, la silueta oscura del edificio apareció ante él, recortada contra el cielo nocturno. La fachada, aunque desgastada por el tiempo, aún conservaba una majestuosa decadencia. Las ventanas, cubiertas de polvo y telarañas, reflejaban la luz de la luna, dándole al edificio un aspecto casi sobrenatural. El aventurero respiró hondo y cruzó la verja oxidada, que crujió de manera ominosa al abrirse, como si se quejara de su presencia. Al principio, todo parecía tranquilo. El interior de la mansión estaba cubierto por una capa de polvo, y el silencio era absoluto, roto solo por el sonido de sus propios pasos sobre el suelo de madera que crujía bajo su peso. La luz de la linterna iluminaba las habitaciones, revelando muebles cubiertos con sábanas blancas, que parecían fantasmas inmóviles en la oscuridad. El aventurero caminó por los pasillos, explorando cada rincón, cada habitación, en busca de algo que explicara las leyendas que había escuchado. Pero no encontró nada fuera de lo común, solo los restos de lo que alguna vez fue una gran residencia, ahora despojada de toda vida y alegría. Sin embargo, a medida que se adentraba más en la mansión, comenzó a sentir una presencia. Era una sensación casi imperceptible, un leve cosquilleo en la nuca, como si alguien lo estuviera observando. Fue entonces cuando los susurros comenzaron. Al principio eran suaves, apenas audibles, como el viento que se cuela por las grietas de las paredes, pero pronto se hicieron más fuertes, más insistentes, y parecían provenir de todas partes a la vez. Voces desconocidas, hablando en un lenguaje que el aventurero no podía entender, susurraban en su oído, llenando su mente con palabras que no tenían sentido, pero que lo hacían sentir incómodo, como si estuviera invadiendo un lugar prohibido. El frío, que hasta ese momento había sido soportable, comenzó a intensificarse. Era un frío diferente, no el típico de una noche invernal, sino uno que parecía emanar de las propias paredes de la mansión. Un frío que se apoderaba de sus huesos y hacía que su aliento se congelara en el aire. El aventurero intentó ignorar estas sensaciones, atribuyéndolas a su imaginación y al nerviosismo natural de estar solo en un lugar tan siniestro. Pero el miedo, aunque débil al principio, comenzó a crecer dentro de él, una semilla que se alimentaba de la oscuridad que lo rodeaba. Decidido a continuar, el aventurero descendió por una escalera que lo llevó al sótano de la mansión. A medida que bajaba, la sensación de ser observado se intensificó, y los susurros se convirtieron en un murmullo constante que lo rodeaba. El sótano, iluminado solo por la linterna, estaba lleno de cajas y muebles antiguos, pero en el fondo, algo llamó su atención. Una puerta, oculta detrás de una cortina de polvo, se destacaba en la penumbra. Sin pensarlo dos veces, el aventurero la empujó, y al hacerlo, descubrió una habitación secreta. Al ingresar, el aire se volvió más denso y el silencio se hizo absoluto, como si el mundo exterior hubiera sido sellado al cerrar la puerta. Lo que encontró dentro lo dejó sin palabras. La habitación estaba llena de muñecas antiguas, cada una más espeluznante que la anterior.
Había muñecas de todos los tamaños, colocadas en estanterías que cubrían las paredes, mirándolo con ojos vacíos o faltantes. Algunas estaban desmembradas, con brazos y piernas arrancados de sus cuerpos, mientras que otras tenían expresiones deformes, como si el tiempo hubiera retorcido sus facciones en muecas de dolor. Pero entre todas ellas, había una que destacaba. Colocada en el centro de la habitación, sobre un pedestal cubierto de terciopelo rojo desgastado por los años, se encontraba una muñeca de porcelana que, a diferencia de las demás, parecía en perfectas condiciones. Era pequeña, no más grande que la mano de un adulto, pero su presencia llenaba la habitación con una inquietante sensación de maldad. Su piel de porcelana era de un blanco inmaculado, casi translúcido bajo la luz de la linterna, y su vestido, hecho de encaje y seda, era de un color rojo oscuro que contrastaba fuertemente con su pálido rostro. Pero lo que realmente capturó la atención del aventurero fue su expresión. La muñeca tenía una sonrisa que, bajo otras circunstancias, podría haber parecido dulce y tierna, pero en ese lugar, rodeada de oscuridad y muerte, se sentía completamente fuera de lugar. Era una sonrisa amplia, casi exagerada, con labios pintados de un rojo brillante que parecía fresco, como si acabara de ser aplicada. Sus ojos, de un azul profundo y brillante, reflejaban la luz de la linterna de una manera perturbadora, como si estuvieran vivos, observándolo con una inteligencia malevolente. Era como si la muñeca supiera algo que él no sabía, un secreto oscuro que se burlaba de su ignorancia. El aventurero sintió un escalofrío recorrer su espalda, y por primera vez desde que entró en la mansión, dudó de su decisión de venir. Algo en esa muñeca lo hacía sentir incómodo, como si estuviera en presencia de algo que no pertenecía a este mundo. Mientras permanecía inmóvil observando la muñeca, comenzó a notar un cambio en la atmósfera de la habitación. El aire, que ya era pesado y denso, se volvió casi sofocante, y el murmullo constante de voces que había oído antes se transformó en un susurro agudo y penetrante que resonaba en sus oídos como un cuchillo. El aventurero sintió cómo su corazón comenzaba a latir con fuerza. El miedo que había intentado mantener a raya ahora se desbordaba, apoderándose de sus pensamientos. Algo no estaba bien, y lo sabía. Era como si la muñeca, con su sonrisa macabra, estuviera riéndose de su pánico, disfrutando de su terror. Intentó apartar la vista, pero se encontró incapaz de hacerlo, como si una fuerza invisible lo obligara a mantener su mirada fija en esos ojos azules, que ahora parecían brillar con una luz interna. El tiempo pareció detenerse mientras el aventurero y la muñeca se miraban mutuamente. Cada segundo se alargaba, estirando sus nervios hasta el límite. Quiso moverse, correr hacia la puerta y salir de esa habitación, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapado en un estado de parálisis inducido por el miedo más puro, un terror primigenio que anulaba cualquier pensamiento racional. Fue entonces cuando lo sintió, un ligero movimiento, casi imperceptible, pero suficiente para hacer que su corazón se detuviera por un momento. La muñeca había inclinado la cabeza hacia un lado, como si estuviera examinándolo, evaluando su reacción. Un pequeño y casi silencioso crujido acompañó el movimiento, como si las articulaciones de la muñeca fueran reales. El aventurero sintió que la sangre se le helaba en las venas. Quiso gritar, pero el sonido se quedó atrapado en su garganta. Sabía, en lo más profundo de su ser, que algo sobrenatural estaba sucediendo. Aquella muñeca no era un simple juguete antiguo olvidado en una habitación polvorienta. Era algo mucho más siniestro. Su mente comenzó a llenarse de pensamientos oscuros, imágenes perturbadoras de lo que esa muñeca podría hacerle si no lograba escapar. Pero por alguna razón, no podía apartar la mirada. No podía dejar de observar cómo la sonrisa en el rostro de la muñeca parecía ensancharse aún más, como si disfrutara del sufrimiento que estaba causando. De repente la puerta de la habitación se cerró de golpe. El sonido retumbó en las paredes como un trueno en una tormenta silenciosa.
El aventurero dio un respingo, su cuerpo finalmente reaccionando, y en un instante de desesperación, corrió hacia la puerta tratando de abrirla, pero estaba cerrada, como si una fuerza invisible la mantuviera firmemente en su lugar. Golpeó la madera con los puños, gritando por ayuda, aunque sabía que nadie podía oírlo. El pánico se apoderó de él. Sus pensamientos se convirtieron en un caos mientras la risa suave, pero siniestra de la muñeca llenaba la habitación, como un eco que rebotaba en su mente. Mientras forcejeaba con la puerta, algo comenzó a moverse detrás de él. Con el corazón en la garganta, se giró lentamente, sabiendo lo que iba a encontrar, pero incapaz de evitar mirar. La muñeca de porcelana, que hasta hace unos momentos había estado quieta sobre su pedestal, ahora se movía, sus pequeños pies deslizándose suavemente sobre el suelo, acercándose a él con una lentitud deliberada. Sus ojos brillaban con una malicia que parecía imposible para un objeto inanimado, y su sonrisa se había transformado en una mueca de pura maldad. El aventurero sintió el miedo más intenso de su vida, un terror que lo envolvía por completo, paralizando su mente y cuerpo. La muñeca se acercaba cada vez más. Cada paso que daba resonaba en la mente del aventurero como el sonido de una campana de muerte. Trató de retroceder, pero la pared detrás de él lo detuvo. Estaba atrapado, sin posibilidad de escape, y lo sabía. La muñeca extendió una mano hacia él, sus dedos pequeños y delicados, pero en ese momento se sintieron como garras que estaban a punto de atraparlo. El aventurero gritó, un grito de puro terror y desesperación, pero el sonido se perdió en la oscuridad que lo rodeaba. La muñeca estaba ahora tan cerca que podía ver cada detalle de su rostro, cada línea de su sonrisa torcida, cada destello de sus ojos que parecían llenos de vida. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, cuando la muñeca estaba a punto de alcanzarlo, un destello de luz llenó la habitación. El aventurero cerró los ojos instintivamente, cegado por la repentina intensidad. La luz era tan brillante que parecía venir de todos lados, iluminando cada rincón oscuro de la habitación y disipando las sombras que se habían acumulado a su alrededor. Cuando finalmente se atrevió a abrir los ojos, la muñeca había desaparecido. El aventurero, jadeando y con el corazón aún martillando en su pecho, miró a su alrededor, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Fue entonces cuando vio al grupo de investigadores de lo paranormal. Habían seguido el rastro de la mansión maldita, guiados por las historias que circulaban en el pueblo, y llegaron justo a tiempo para salvar al aventurero. Estaban equipados con tecnología avanzada, cámaras, detectores de energía y luces brillantes que parecían capaces de ahuyentar cualquier oscuridad. Uno de ellos, un hombre mayor con un rostro severo pero comprensivo, se acercó al aventurero y le tendió una mano. «Estás a salvo ahora», dijo con voz calmada, mientras ayudaba al joven a levantarse. «Hemos estado siguiendo los fenómenos de esta casa durante años, pero nunca habíamos visto algo tan intenso. Eres afortunado de haber sobrevivido». El aventurero, aún temblando y con la mente en un torbellino, apenas podía creer que había escapado con vida. La habitación, ahora iluminada por las luces de los investigadores, parecía diferente, menos amenazante, pero el recuerdo de la muñeca seguía fresco en su mente, como una sombra que se negaba a desaparecer. Los investigadores, experimentados en este tipo de situaciones, comenzaron a registrar la habitación, tomando fotos y midiendo la energía residual. «Esta casa está maldita», dijo otro de ellos, una mujer con ojos afilados y una expresión decidida. «La muñeca que viste es solo una manifestación de algo mucho más antiguo y peligroso. Debemos sellar este lugar para que nadie más sufra como tú». Y así lo hicieron. Después de asegurarse de que no quedaba ningún rastro de la muñeca o de cualquier otra entidad maligna, los investigadores sellaron la mansión, utilizando antiguos rituales y barreras protectoras que habían aprendido a lo largo de los años. La puerta fue cerrada y asegurada,
y se colocaron advertencias alrededor del edificio, alertando a cualquier curioso sobre los peligros que acechaban en su interior. El aventurero, aunque agradecido por haber sido rescatado, sabía que nunca podría olvidar lo que había experimentado. La historia de la muñeca de porcelana y la mansión maldita quedó grabada en su mente, una advertencia eterna sobre los peligros de desafiar lo desconocido. Desde aquel día, la mansión quedó sellada y ningún habitante del pueblo se atrevió a acercarse nuevamente. La historia de la muñeca de porcelana se convirtió en una leyenda que se contaba a las nuevas generaciones, una advertencia para aquellos que pudieran sentirse tentados a explorar los secretos oscuros que se escondían en los rincones más oscuros del mundo. Y aunque el tiempo continuó su marcha, borrando las huellas del pasado, la mansión permaneció como un recordatorio sombrío de que hay cosas que deben permanecer ocultas, lugares que deben ser evitados, y misterios que es mejor dejar sin resolver.